Hola de nuevo, vamos a continuar con las parábolas y vamos a ver unos cuantos ejemplos más. Ya vimos en el ejemplo anterior una parábola normal y corriente con sus puntos de corte, etcétera, etcétera. Y vamos a ver otro par de ejemplos más y con esto más o menos abordaríamos todos los tipos posibles de parábolas. Igual que hicimos en el vídeo anterior, el primer ejemplo, hacemos primero los puntos de corte con la parábola. Lo primero será hacerlos con el eje de las X y para que haya un punto de corte con el eje de las X, recordamos que y tiene que ser 0. Entonces, igual que hicimos en el ejemplo anterior, vamos a hacer y igual a 0 y tenemos una ecuación de segundo grado a resolver. Recordamos que podríamos hacer esto con la fórmula, pero no es práctico porque en este tipo de funciones con b igual a 0 lo más sencillo es despejar. De hecho, en este caso lo más sencillo es despejar el x cuadrado, pasarlo al lado izquierdo, x cuadrado igual a 9 y resolvemos al pasar el cuadrado al lado derecho la raíz de 9, que recordemos mucho cuidado con esto, no es 3 sino más menos 3. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos dos soluciones, x1 sería igual a más 3, x2 sería igual a menos 3 y esto me genera dos puntos de corte. El primer punto de corte P1 va a ser con x igual a 3 y la y tiene que ser 0 porque estamos precisamente buscando los cortes con el eje de las x. Y el segundo punto P2 tendrá por x menos 3, pero de nuevo la y tiene que ser 0. Aquí tenemos nuestros dos primeros puntos de corte a dibujar y pasamos a los siguientes. Al revés de lo que ocurre con el eje de las X, para que haya un corte con el eje de las Y, la X debería ser 0. Este ya vimos en el ejemplo anterior que es el caso fácil. Sabemos que la X es igual a 0, que la X es igual a 0 y tenemos que calcular cuánto vale Y. Por tanto, Y sería igual a menos 0 más 9, es decir, Y sería igual a 9. Y lo que tenemos ya es el punto que vamos a llamar P3, donde sabemos que la X tiene que ser 0 y la Y tiene que ser 9. Primera parte, puntos de corte. Segunda parte, vértice de la parábola. Vértice de la parábola, vimos en el vídeo anterior que tenemos una fórmula que dice que la x del vértice va a ser igual a menos b partido por 2 veces a. Entonces, en este caso, hay que analizar qué es a y qué es b. B, como no hay aquí porque no hay ningún número que acompañe la x, sería 0. Y a es lo que acompaña el x cuadrado, que sería menos 1, por tanto aquí quedaría un menos 2, y menos 0 entre menos 2 es 0. Aunque ya hemos hecho esta operación, para hallar la y del vértice lo que habría que hacer sería simplemente, sabiendo que la x vale 0, ¿cuánto vale y? Es decir, cambiando la x por un 0, la y del vértice vale 9. En este ejemplo tenemos una cosa que va a pasar con cierta frecuencia, y es que el vértice de mi parábola es el punto 0,9, pero este es un punto que ya había aparecido antes. ¿Qué significa esto? Este punto va a ser a la vez el vértice de la parábola y a la vez va a ser un punto de corte con el eje de las 6. Como comentamos en el anterior vídeo, el siguiente paso sería hacer una tabla de valores si fuese necesario. En este ejemplo vamos a ver que no va a ser necesario y vamos a dibujar perfectamente la parábola sin necesidad de la tabla de valores. También conviene notar que estamos haciendo esta parte del eje más grande porque ya me voy fijando que los valores para la y van a ser 9, 0, 0, entonces necesito ahí un amplio margen para el eje de las y. Este es el eje de las y, este es el eje de las x y empezamos a dibujar los puntos. Punto de corte 3, 0 significa avanzar 3 en el eje de las x y 0 en el eje de las y, menos 3, 0, y el punto de corte con el eje de las y, que también es el vértice y por eso lo voy a dibujar en rojo, sería el punto 0, 9. Con estos datos yo tengo que buscar una función que no puede ir más allá de aquí arriba y tiene que pasar por este punto y por este punto. Ya vimos más o menos cuál era la forma que tenían estas funciones, por tanto la única opción viable que hay aquí es que mi función haga algo del estilo a esto. Por supuesto, insistimos en que sería quizá interesante pues a lo mejor hacer unos cuantos valores en la tabla de valores para x igual a 1, para x igual a menos 1, para x igual a 2, para x igual a menos 2. Puede ser interesante dar estos valores y así afinar un poco más en cómo es la parábola. Un par de valores por la parte de la izquierda del vértice, un par de valores por la parte derecha del vértice, pero en este caso insisto que una vez que uno ya ha hecho muchas parábolas, pues sabe prácticamente cómo es el dibujo, y si el único objetivo es dibujar la parábola, con esto sería más que suficiente. Pasamos ya por último al tercer ejemplo. El tercer ejemplo es un ejemplo de los que llamaríamos patológicos, tiene una serie de problemas que son los siguientes. De nuevo, puntos de corte, de nuevo, para que sea un punto de corte con el eje de las x, la y tiene que ser 0. En este caso tenemos una ecuación de segundo grado, normal y corriente, y vamos a resolverla despacio para que se vea bien lo que ocurre en este ejemplo. X será igual a menos b, b sería menos 2, b sería 2 cambiado de signo menos 2, más menos la raíz de b al cuadrado, que sería 4,
menos 4 por A, que es 1, y por C, que es 2. 4 por 1 es 4, por 2, 8, y todo ello partido por 2A, que es 2 por 1, que es 2. Realmente no haría ni siquiera falta continuar con esto, pero hacemos un paso más para que se vea claramente cuál es el problema. Cuando yo hago aquí la resta, 4 menos 8 es menos 4, y la raíz cuadrada de un número negativo no la puedo hacer, al menos no en este curso. Esto no existe, y esto no supone ningún problema grave a la hora de hacer una parábola. El hecho de que no exista, lo que está diciendo nada más es que no existen puntos de corte con el eje de las X. Si nos fijamos, por ejemplo, esta parábola que tenemos aquí en el ejemplo anterior, tenemos la ventaja de que al estar el vértice aquí arriba, la parábola cae hacia abajo, y cae hacia abajo porque este signo es negativo. Si fuese positivo, iría hacia arriba. Esta parábola, decíamos, cae hacia abajo. Si en vez de estar aquí la desplazásemos un poco para abajo y el vértice pasase a estar aquí, vendría por aquí y no cortaría el eje de las X. Eso es lo que va a ocurrir en este caso. Insisto, no es nada que sea extraño ni que pase pocas veces. Simplemente en este ejemplo pues no hay puntos de corte con el eje de las X y no pasa nada más. El apartado A2, eje de las Y, es decir, X es igual a 0, y hacemos lo mismo que antes. Con el eje de las Y, por cuestiones que ahora no vamos a entrar en ellos, siempre debería haber un punto de corte. Cambiamos la X por un 0 y me queda que la Y es igual a 2. Si la Y es igual a 2, el punto de corte con el eje de las Y es aquel que tiene Y igual a 2 y la X igual a 0. Entonces tendríamos el punto de corte. Pasamos al vértice de la parábola. Siempre tiene que haber un vértice en las parábolas, y recordamos que la fórmula es menos b partido por 2a. En este caso b sería 2 y a sería 1. Por tanto, aquí abajo habría un 2 por 1, que es 2, y arriba habría un 2, es decir, el vértice es menos 1 en la X. La X del vértice está en menos 1. Y la Y del vértice, sencillamente sería calcular cuánto vale esta función cuando X vale menos 1, la X del vértice, calculamos la Y del vértice, y haciendo las operaciones me queda que es 1. Por tanto, el vértice de la parábola lo tenemos situado en el punto menos 1, 1. ¿Cuál es el problema de esta parábola? Si yo no hiciese el punto C, lo que haríamos sería hacer un dibujo de la siguiente forma. Tenemos un punto de corte en el punto 0,2, es decir, aproximadamente por aquí, y tenemos el vértice en el punto menos 1, 1. Aunque incluso con estas circunstancias, y en este caso podría resultar bastante claro cuál es la parábola tiene que ir hacia arriba, primero porque esa A es positiva. Cuando la A es positiva, la parábola va hacia arriba. Cuando la A es negativa, va hacia abajo. Segundo, porque si tiene que tocar a este punto de aquí, lo lógico es que vaya hacia arriba. Y tercero, porque si la parábola fuese hacia abajo, cortaría 2 veces al eje de las X. Por tanto, como decíamos, aunque sea bastante obvio que tiene que hacer así la parábola, algo de este estilo, este es uno de los casos en los cuales es imprescindible hacer una tabla de valores. Entonces, vamos a dar simplemente un par de puntos para que sirva de ejemplo, pero aquí dependería mucho de cada uno la necesidad de dar más puntos o menos puntos. Como decíamos en el vídeo anterior y en el ejemplo anterior, vamos a dar un punto a la izquierda del vértice, por ejemplo para x igual a menos 2, y un punto a la derecha del vértice. Como tenemos ya el x igual a 0, pues el siguiente sería x igual a 1. Entonces hacemos las operaciones. Con x igual a menos 2 al cuadrado serían 4, 2 por menos 2, menos 4, 4 menos 4 es 0 más 2, la y sería 2, y tendríamos un punto pues aproximadamente en el menos 2, 2, que era un poco lo que esperábamos para que la parábola hiciese esa figura. Y haciendo la cuenta con x igual a 1, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, 1 más 2 son 3, más 2 son 5, entonces tendríamos un punto 1, 2, 3, 4, algo así como por aquí arriba. Si en estos dibujos vemos que los ejes se me quedan cortos, no tenemos más que ampliar un poco más el eje o directamente poner el punto un poco fuera de la gráfica sin ningún tipo de problemas. Vemos que la función ahora va a hacer algo así como esto, que era un poco lo que esperábamos, pero insistimos en ello. En esta tabla de valores, si no lo viésemos claro, podríamos poner, por ejemplo, el punto menos 2, podríamos poner el menos 3, podríamos poner el punto 2, para ir haciendo una serie de valores adicionales y así poder ir viendo cómo funciona la parábola. Con esto abarcamos más o menos todos los ejemplos que se pueden ver con parábolas, parábolas que necesitan tabla de valores, parábolas que van hacia arriba con la positiva, tanto en este ejemplo como en el del vídeo primero que hicimos para ilustrar las parábolas, parábolas con la negativa que van hacia abajo, y los tres tipos que hemos hecho son el primero, que teníamos dos puntos de corte diferentes, una ecuación de segundo grado que da dos valores diferentes con la fórmula aplicándola, etcétera, etcétera. El segundo ejemplo, en el cual tenemos una ecuación de segundo grado más sencilla de realizar,
Y el tercer ejemplo, que es aquel en el cual no tiene puntos de corte con el eje de las x, porque esta raíz cuadrada queda negativa. Con esto, como decíamos, entonces abarcamos un poco todos los ejemplos posibles con parábolas. Recordamos que tenéis la plantilla en la descripción por si queréis imprimirla o cualquier cosa, y cerramos entonces con esto el tema de las parábolas.